Que el Señor los bendiga, que el Señor esté completando toda la bendición sobre ustedes. Esta es una oportunidad para poder estar todos nuevamente bendecidos y declarando que el Señor nos lleve de la mano en todo momento. Creemos que el Señor está con todos ustedes y declaramos que Él establece un tiempo muy especial en sus vidas. Vamos sin preámbulos, esta es la cuarta clase, no se olviden que las tres primeras clases están grabadas aquí en Facebook y también lo tienen en el canal de YouTube. Lo buscas como Iglesia Santuario Perú, tiempos finales, y ahí lo encuentras. Vamos ahora a nuestro estudio, que el Señor los lleve de la mano. Tengan su Biblia a la mano y sus apuntes. De la clase número 4 vamos a profundizar en Mateo del 24 al 20. En este tiempo vamos a hablar un poco de lo que pasa alrededor de todo este evento del Señor. Fíjense ustedes que hacia arriba, hacia la izquierda, por donde está el símbolo de la iglesia, allí está el Getsemaní. Y en el Getsemaní es donde eh, hay mucha de la explicación que el Señor hace en Mateo 24. Entonces ahora vamos a comenzar el análisis. Estén atentos porque es bastante interesante entrar al texto y lo que significa que la Biblia explique la Biblia. Vamos a ver Mateo 24:14. Dice, el Evangelio es predicado al mundo. Sin antes tenemos que darnos cuenta que estamos estudiando versículo por versículo Mateo 24 y debemos recordar que estamos examinando la respuesta a la primera pregunta que los discípulos hicieron a Jesús. ¿Cuándo pasarán estas cosas? Acuérdense, estamos respondiendo esto. ¿Y cuándo Jerusalén y el templo serán destruidos? En otras palabras, estamos viendo que aquí hay eh, una, una clara pregunta de los discípulos. A la luz de esta pregunta, vamos a estar tratando de mostrar que todo lo que Jesús dijo realmente sucedió en el primer siglo, durante la generación que los discípulos vivieron. O sea, no estamos sacando nada fuera de la Biblia, no estamos tratando de traer una interpretación, estamos sencillamente desmenuzando lo que la Biblia en forma natural está diciendo. Ok, dice, y será predicado este evangelio del reino para todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Entonces, si usted ha sido enseñado bajo la enseñanza tradicional, entonces sabrá que este versículo es usado para animar a los cristianos a llevar al evangelio alrededor del mundo para que Cristo regrese. O sea, que esto es un asunto del fin al final. O sea, no, no es este el punto de partida para interpretar eso. Hay otros versículos, hay otras profecías que directamente hablan acerca de este hecho. Entonces, necesitamos nosotros enfocarnos realmente en lo que significa todo eso. Necesitamos estar claros. Ahora, déjenme enseñarle otra manera de entender esta escritura. Permítanme, con todo respeto, se los digo, o sea, necesitamos nosotros tener una explicación y estoy buscando que salga de la misma Biblia.
Jesús dijo que todos los eventos de los cuales él habló sucederían en esta generación. Si vamos a creer literalmente las palabras de Jesús, entonces tendremos que ver cómo la promesa de este verso pudo haberse llevado a cabo durante el primer siglo. ¿Ok? Entonces, cualquier estudio sincero de la palabra se le tendrá que aplicar los principios fundamentales de la hermenéutica para el estudio de la Biblia. Ahora, uno de esos principios será revisar otros pasajes de la Biblia que hablan del mismo tema, antes de sacar cualquier conclusión acerca de determinado asunto. Ok, si tenemos un asunto, un tópico, un asunto, un tema específico, dejemos que la Biblia interprete la Biblia. Ahora, de esta manera dejaremos que la Biblia se interprete a sí misma con menos malentendidos, debido a que esos malentendidos vienen por nuestros énfasis personales, la influencia cultural, etcétera. Ok, no entremos a prejuicios, o sea, no estemos pensando en el hecho de que podemos tener alguna, de repente, eh, idea preconcebida. No estamos en ese punto, ¿no? Queremos ser sencillos. Por ejemplo, para que entendamos Mateo 24:14, será de mucha ayuda encontrar si hay otros pasajes en la Biblia que hablen del Evangelio siendo predicado a todo el mundo. Y esto es importantísimo porque estamos hablando del tiempo del Señor. Y si tú haces esto en tu propio estudio, vas a descubrir 4 pasajes que apuntan este tema. Increíblemente, estos 4 pasajes nos revelan cómo el Evangelio fue proclamado a todas las naciones dentro de la generación de los apóstoles. Echemos una mirada a estos 4 textos bíblicos. Primero vamos a examinar las palabras del apóstol Pablo en Romanos 1:18. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos vosotros, porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. Ok, fíjense, se habla de vuestra fe. Significa que ha habido un testimonio. En los días que Pablo estaba viviendo, ya se hablaba de la fe cristiana por todo el mundo. ¿Estamos? Por, porque eso está diciendo acá el apóstol Pablo. Literalmente está refiriéndose a todo el mundo. Esa generación de los apóstoles es la que estaba aludida en esta aseveración del apóstol Pablo. El apóstol Pablo hace esto aún más claro en Romanos 10:18. Miren lo que dice. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí. Por toda la tierra ha salido su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. Romanos 10:18. Entonces, ¿qué significa esto? ¿No? Pablo está hablando en literal y en su época que por todo el mundo y todos los confines del mundo la palabra ha sido predicada. Pablo nos dice esto otra vez en Colosenses 1, versos 5 y 6. Del evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Fíjense, aquí tengo un extracto de estos 2 versículos, pero qué importante entender cómo el apóstol está diciendo que todo el mundo, todos están llevando fruto por lo que eh, está, está creciendo en ellos. Ahí está nuevamente, el Evangelio estaba dando frutos en todo el mundo en la época del apóstol Pablo. Finalmente, miremos la declaración más transparente que Pablo hace con respecto a esto. Si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Colosenses 1:23. Y
Esas rayitas son las que hemos puesto nosotros para que se den cuenta que el Evangelio fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, que está siendo clarísimo lo que el apóstol Pablo dice. Ahora, Pablo pudo haber declarado algo más claro que eso, hermanos. El apóstol estaba siendo enfático. El Evangelio fue proclamado en toda la creación debajo del cielo, eso es lo que está diciendo. Entonces, muchos cuando leen estos pasajes se preguntan si las palabras el mundo entero, confines de la tierra y toda la creación debajo del cielo, todo el mundo, realmente significa el mundo entero, en la manera que lo entendemos hoy. Yo creo que es valedera hacerse la pregunta, pero en forma natural la Biblia nos está explicando. Preguntemos si estas palabras tal vez significaban el mundo que los discípulos conocían o solo el imperio romano. Entonces, estamos hablando de la época, tenemos que ponernos en ese contexto y de alguna manera ellos están hablando del mundo que ellos conocían. ¿Ok? Entonces, en estos pasajes hay dos diferentes palabras griegas que han sido traducidas como mundo, la palabra mundo. Pablo usó la palabra cosmos en Romanos 1:8 y en Colosenses 1:6. Esta palabra cosmos puede ser traducido como mundo o como tierra, pero de cualquier manera incluye el mundo entero. O sea, no está hablando de un asunto local, por decirlo así. Está hablando de un asunto muy macro. La otra palabra para mundo es oikoumene, que es traducida como la tierra habitada o la tierra civilizada. Pablo usó esta palabra en Romanos 10:18, cuando declaró que la palabra había salido hasta los confines de la tierra. O sea, a todos los confines de la tierra habitada, donde había un hombre, donde la tierra estaba civilizada, ahí fue la palabra. Jesús también usó esta palabra oikoumene en Mateo 24:14, y aquí está algo interesante. De ahí entendemos que su declaración original era que los discípulos tendrían tiempo para predicar el Evangelio del reino al mundo civilizado en esa época. De cualquier manera que miremos todo esto, el Evangelio fue predicado a todo el mundo dentro de la generación de los primeros discípulos. Ellos pusieron al mundo patas arriba, en otras palabras. O sea, fueron tan llenos del vigor del Evangelio que ellos fueron a todo lugar y hablaron de Cristo y los pusieron en el camino. O sea, esto fue tremendo. O sea, ver una iglesia así, con ese tipo de avivamiento, con ese denuedo, es lo que se llama un avivamiento tremendo. Y eso es lo que ocurrió en esa generación. Vamos a ver en la historia, miren, Justino Mártir, ¿no? Ahí vemos un grabado, un óleo en donde están preparando cocinarlo en aceite hirviendo. Justino Mártir dice, de Jerusalén salieron al mundo hombres, 12 en número, y estos iletrados, de no habilidad al hablar, pero por el poder de Dios ellos proclamaban a toda raza de hombres que ellos fueron enviados por Cristo para enseñar a todo el mundo acerca de Dios. O sea, esto data del año 325 después de Cristo. Digamos, uno de los mártires del, del Evangelio, Justino Mártir. Eusebio, otro hombre de esa época. Eusebio
Dice, las enseñanzas del nuevo pacto fue nacida a todas las naciones y a la misma vez los romanos tomaron Jerusalén y la destruyeron y el templo también, ¿no? Entonces, este hombre también es de esa época. Vamos a hablar de alguien un poco más cercano a nosotros, Charles Spurgeon. Él dice, fue antes de que esta generación hubiera pasado que Jerusalén fue tomada y destruida. Hubo suficiente intervalo para la proclamación completa del Evangelio por los apóstoles y evangelistas de los primeros tiempos de la iglesia primitiva y para la reunión de todos aquellos que reconocen al Cristo crucificado como su verdadero Mesías. Entonces vino el horrible fin, el cual el Salvador miró con anterioridad y dijo con anterioridad, y del prospecto que salió de su boca y corazón el lamento penoso que siguió su profecía. Que estamos hablando de todo lo que significó el entendimiento de un hombre de 1800. ¿Estamos? No existía otra manera de entender esos hechos en esa época. Ahora, vamos a entender algo interesante. Miren, vamos a ver Mateo 24, pero del 15 al 20, acerca de la huida de Judea. Hemos hablado del evangelio predicado a todas las naciones, ¿ok? Esto está bueno, pero ahora la huida de Judea. Jesús dijo a sus discípulos que después que ellos hayan predicado el evangelio exitosamente, ellos necesitaban estar listos para huir de Judea por causa de la destrucción que estaba por ocurrir. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo. Los cristianos enseñados de la manera tradicional miran estos pasajes siendo cumplidos en el futuro, en algún momento antes del fin del mundo. Típicamente ellos piensan de la abominación desoladora como el anticristo quien caminará al templo de Jerusalén, pondrá un ídolo para ser adorado y declara que él es Dios, y muchos creen que este evento será el principio de una gran tribulación mundial. ¿Ok? Para entender este pasaje desde el punto de vista que enseñamos, primero tenemos que notar que Jesús estaba hablando acerca de eventos trágicos que sucederían no a través del mundo, sino justo en el mismo Jerusalén y en los alrededores de Judea. Nosotros sabemos esto porque el Señor está hablando a sus discípulos y contestando la pregunta concerniente a cuándo Jerusalén y el templo serían destruidos. Jesús dijo que cuando la abominación desoladora, y no se preocupen, vamos a definirlo enseguida, dijo que cuando la abominación desoladora se pare en el lugar santo, la gente de Judea tendría que huir a las montañas. Él no dijo que la gente de todo el mundo tendría que huir. Está hablando de la gente judea. Jesús estaba dirigiendo su advertencia a los judíos, por lo que él estaba advirtiendo a la gente que su huida no fuera en Shabbat. Ok, esta advertencia solo era de importancia para la gente judía, ya que ellos debían guardar el sábado de una manera que no podían trabajar ni correr, y aún en un evento de tragedia. ¿Ok? Entonces,
También él dijo a la gente en las azoteas que no entraran en sus casas para tomar sus posesiones. ¿Ok? Entonces, ellos tenían por costumbre, por el calor y todo, tenían la azotea un lugar donde ellos se refrescaban. Pero ellos decían, no, no bajen, no tomen nada, huyan. Y eso es lo que hicieron. Esto indica que él estaba hablando a la gente de esa región del mundo, pues las cosas en Jerusalén típicamente fueron construidas de la manera que la gente se podía reunir ahí en la azotea. La gente tenía su lugar especial ahí y ellos estaban muy cómodos. Si bajaban a su casa se iban a demorar, tenían que huir. Las advertencias de Jesús no dicen nada acerca de la gente que vivía fuera de Judea. Jesús estaba hablando de algo terrible que estaba por suceder en Judea y no hay nada en este pasaje que indique un evento mundial. Vamos a ver los pasajes paralelos en Lucas 21 y Marcos 13. Esto nos va a ilustrar mucho. Para poder entender aún más Mateo 24, del 15 al 22, sería de mucha ayuda leer otros pasajes bíblicos que usan la misma terminología y hablan de los mismos temas. Esto es muy importante porque ambos evangelios, el de Lucas y el de Marcos, registran pasajes paralelos sobre Jesús sentado con discípulos en el Monte de los Olivos y contestando sus preguntas concernientes al advenimiento de la destrucción de Jerusalén y del templo. Permítanme explicar aquellos pasajes. Al mirar los pasajes paralelos, es importante que notemos primero cuán estrecha es la correspondencia con Mateo 24. Primero, Jesús habló acerca de la maldad de los líderes religiosos judíos. Esto está en Mateo, en Marcos y en Lucas. Está registradísimo. La segunda cosa, Jesús declaró la destrucción del templo. Igual, Mateo, Marcos, Lucas. Los tres están diciendo lo mismo. Tercero, los discípulos le preguntaron a Jesús acerca de la destrucción venidera y los tres evangelios lo registran. Y cuarto, Jesús le respondió hablando de lo siguiente. Primero, mucha gente llamándose Cristo, o sea, muchos Cristos. Los tres evangelios. Guerras y rumores de guerras. Nuevamente, los tres evangelios. Terremotos y hambres. Los tres evangelios aluden. Y cuarto, el evangelio siendo predicado por el mundo. Esto en Mateo y en Marcos, que son los que hablan de esto, del evangelio predicado por el mundo. Ok, estos pasajes son sorprendentemente similares. Aún más cuando cada escritor usa una terminología diferente. La terminología con pequeñas diferencias puede ser el resultado de diferentes escritores grabando lo que cada uno de ellos recordó o consideró de más importancia. Las pequeñas diferencias también pueden ser el resultado de las diferentes ocasiones en que Jesús habló acerca de este tema. O sea, yo no creo que el Señor Jesús habló una sola vez y nada más. El Señor venía repitiendo. Cuando un maestro habla a sus discípulos, por lo general les repite hasta que los discípulos se dan cuenta que los discípulos ya lo entendieron. Una ley didáctica. Ellos estaban con frecuencia en el templo de Jerusalén y Jesús pudo haber tenido muchas oportunidades de hablar cerca de la increíble destrucción venidera. Era increíble para ellos. Ahora, cualquiera que sean las razones de las pequeñas diferencias, podemos ver que las respuestas que Jesús dio fueron muy similares en cada uno de los tres evangelios. Después de que Jesús habló acerca de las señales que tendrían lugar, él fue en cada evangelio advirtiendo que la gente tendría que huir a Judea. Mateo dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel,
El que le entienda, y esta es una advertencia de enfoque. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Ok? Mateo 24, 15 y 16. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Esto es Lucas 21, 20 y 21. En el anterior, ¿no? Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Pero al ejército le está llamando Mateo abominación desoladora. Y en Lucas le está diciendo ejércitos. ¿Ok? Cuando veáis en Marcos, cuando veáis la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. O sea, aquí está la parte interesante, ¿no? Hay una concordancia, una similitud increíble. Hemos mencionado antes, las enseñanzas tradicionales asumen que la abominación es el anticristo, quien en el futuro establecerá un ídolo en el templo, o más bien entrará al templo y se sentará y declarará ahí mismo como Dios, ¿no? Eso es lo que se enseña tradicionalmente. O sea, toda la gente que ve los tiempos finales en la enseñanza tradicional, en la más popular de las enseñanzas, piensa que el anticristo, la abominación desoladora es el anticristo. Ok, pero yo les pregunto con toda sinceridad, ahora que estamos revisando el texto bíblico, ¿ve usted cómo este entendimiento no tiene fundamento? El entendimiento tradicional, no sé dónde apareció. Primero, note que que el anticristo nunca es mencionado aquí, ni siquiera Jesucristo lo menciona. El Señor no menciona al anticristo. También notemos que Jesús estaba hablando a sus discípulos, diciéndoles que ellos serían testigos de estos eventos. Jesús no estaba hablando de un anticristo que vendría cientos o miles de años después. Más bien, está hablando de la abominación. Sería vista durante el lapso del tiempo que ellos estaban viviendo. Enseguida, nosotros podemos identificar dónde estaría parada la abominación, ¿no? Mateo se refiere al lugar santo y Lucas se refiere a Jerusalén. Entonces, ¿cuál autor está en lo correcto? Ambos, por una sencilla razón. Cuando Mateo menciona el lugar santo, estaba refiriéndose a la misma localización que Lucas al referirse a Jerusalén. Y esto te puede demostrar porque podemos confirmar esto al examinar la terminología lugar santo, el cual ha sido traducido de las palabras griegas agiostopos. Esta terminología nunca es usada en la Biblia para referirse al templo o para el lugar santísimo en el templo. Si tú tomas un diccionario griego, puedes aprender que la palabra topos se refiere a una localidad. Es usada en expresiones como un lugar desértico, pero nunca en referencia a un edificio. Puesto que tenemos a Lucas refiriéndose a este lugar santo como Jerusalén, es solamente natural concluir que Jesús estaba refiriendo a Jerusalén en el pasaje paralelo a Mateo. Y ahora, respondido el hecho de que se está refiriendo como el lugar santo, o sea, ese lugar como Jerusalén, respondamos que es abominación desoladora. Cuando hablamos de una abominación, nos estamos refiriendo a una horrible, detestable y repugnante o repulsiva cosa. Lucas nos dice que la abominación eran los ejércitos que rodeaban Jerusalén. ¿Qué podría ser más detestable para la gente judía? Los odiosos ejércitos que se juntarían para desolar la santa ciudad. Eso fue terrible. Los ejércitos estaban rodeando Jerusalén. Es más adelante vamos a entender el sitio de Jerusalén. Ha sido tremendo.
Vamos a explicarlo un poco más a profundidad. San Juan Crisóstomo dice, la abominación de desolación significa ese ejército por el cual la santa ciudad de Jerusalén fue hecha desolación. Estamos hablando de un hombre del año 325 después de Cristo. Ahora, ¿corresponde esto con la evidencia histórica? Perfectamente. Como hemos notado, en el año 70 después de Cristo, 20.000 soldados romanos tomaron las montañas alrededor de Jerusalén, rodeando la santa ciudad. Esto concuerda con la descripción que leemos en Daniel 9. Recuerden que Jesús se refirió en Mateo 24:15 a la abominación desoladora de la que Daniel habló. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Daniel 9:26. Y ustedes no sé si lo han estudiado, pero creo que lo voy a mencionar más adelante y me adelanto un poquito. Dice el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Un príncipe es un hijo de un rey. Eh, el, el que destruyó Jerusalén, estamos hablando del general Tito. Tito era hijo de Vespasiano, que era emperador romano en ese periodo. Y eso les adelanto todo. O sea, estamos hablando de una profecía que se cumplió allí. Por eso dice, el que lea, o sea, entienda. El que tiene capacidad de leer, entienda. ¿Por qué? Porque se supone que has leído este pasaje y te das cuenta que se está cumpliendo. Ciertamente los soldados romanos vinieron a destruir Jerusalén y allí fue una cosa terrible. Por 4 meses privaron de comida a la gente judía. Luego descendieron sobre la ciudad como un torrente puesto sobre el valle. Y aquí hay una pintura que ilustra algo de la destrucción de Jerusalén. El asunto fue terrible. La abominación hecha por los soldados romanos empezó tomando las montañas alrededor de Jerusalén y hubo poco tiempo durante la cual la gente pudo salir fuera de la ciudad. Y adelantándome otro poco, el sitio de Jerusalén empezó el año 68. El general Vespasiano. Él se retira por un periodo de tiempo y manda a general Tito en reemplazo. Vespasiano fue llevado a Roma y cuando llega a Roma lo nombran emperador y el general Tito viene a reemplazarlo con 2 ejércitos. Él se fue con un ejército y mandó 2. Entonces es que la gente tuvo que huir. Hubo muy poco tiempo durante el cual la gente pudo salir de la ciudad y huir. Algunos pocos cristianos no salieron, se quedaron allí. Aquí podemos entender la exhortación hecha por nuestro Señor a los que estaban en las azoteas de no ir a bajar a tomar o recoger sus posesiones, tampoco a los que estaban en los campos o regresar y tomar sus capas. Jesús les estaba diciendo a ellos que deberían huir inmediatamente. Tenían que huir. Salgan de las azoteas, huyan, no bajen a sus casas, huyan. Después que estos primeros habitantes de Jerusalén huyeron o lograron escapar, los soldados romanos sellaron la ciudad y no se les permitió entrar o salir a ninguno más. Entonces, allí fue terrible porque algunos querían salir, era el sitio de Jerusalén. Los soldados romanos cortaron la ciudad
de todo alimento hasta que la gente murió de hambre. Fue terrible. Flavio Josefo escribió lo siguiente: todos los escapes estaban cortados para los judíos, junto con su libertad de salir fuera de la ciudad. Ellos hicieron que la escasez progresara y devorara a la gente por casas y familias completas. Los aposentos altos estaban llenos de mujeres y niños, y los niños morían de hambre. Las calles de la ciudad estaban llenas de cuerpos muertos de ancianos. Los niños y los jóvenes recorrían los mercados como si fuesen sombras, todos absorbidos por el hambre, cayendo muertos. Donde fuera su miseria los apresaba a ellos. Esto fue terrible. Históricamente, nosotros sabemos que los primeros discípulos huyeron de Jerusalén tan pronto como los soldados empezaron a acercar la ciudad. ¿Por qué huyeron? Porque ellos recordaron la advertencia que Jesús les había dado, que la ciudad sería sitiada por los ejércitos y que ellos tendrían que escapar de la destrucción venidera. Eusebio explica esto: el cuerpo completo, es decir, de la iglesia de Jerusalén, habiendo sido guiados por una divina revelación, confiado a hombres de probada piedad, ahí frente a la guerra, removidos de la ciudad, y habitaron en cierto pueblo más allá del Jordán llamado Pela, o sea, Petra. Spurgeon, refiriéndose a esto: los cristianos en Jerusalén y los alrededores de los pueblos y villas en Judea se aprovecharon de ellos mismos a la primera oportunidad para eludir a los soldados romanos, huyendo a la ciudad montañosa de Pela, de Petra, en Perea, donde fueron preservados de la destrucción general que allanó a los judíos, y no había tiempo de perder antes de ser embestidos finalmente. Los hombres en las azoteas no podían bajar para tomar sus cosas personales. Los hombres en los campos no podían regresar a tomar sus ropas o vestiduras. Ellos debían huir a las montañas en el primer momento en que se dieran cuenta que vieran a Jerusalén invadido por los ejércitos. Esto es tremendo. El venerable Bede, cuando se acercaba la guerra con Roma y la exterminación de la gente judía, toda la gente cristiana que estaba en esa provincia, advertidos por la profecía, huyeron lejos, así como la historia cristiana lo relata así. Y reiterándose más allá del Jordán, quedándose por un tiempo en la ciudad de Pela, bajo la protección de Agripa. Y esto es el tema de lo mismo, ¿no? O sea, la ciudad de Pela, de Petra, allí es donde estuvieron. Ok, hemos terminado hoy un análisis. Yo creo que les ha parecido muy interesante. Ustedes tienen preguntas, tienen alguna interrogante, escriban minsantuario@yahoo.com. Allí estaremos respondiendo a sus respectivas interrogantes. No se olviden que el Señor tiene para ustedes una especial visitación, de bendición, de iluminación, de ilustración de su palabra. Permítanme responderles cualquier interrogante. Que el Señor los bendiga por hoy. Estamos despedidos. Nos vemos pasado mañana.